Iberia, manzana del lejano oeste. Ensoñación siria. ¿Dónde están tus jardines? ¿Dónde está el agua de tus fuentes de 8 puntas? ¡Qué hermosa eres! Te han raptado y han silenciado un susurro de Allah. Desde Damasco a Córdoba, un vértice nos une. Un Mediterráneo silencioso nos une. ¡Cuánto te amo! La tensión entre dos playas tiene estas cosas. Ilumina el polvo seco, lo dota de vida, como aquella Hispania seca, revivida en Al-Ándalus. Un paso montañoso se nos presenta tras la alucinógena llanura manchega. La provincia de Jaén es como la clave de un arco califal, piedra maestra de Andalucía, blanca cuenta del anillo andalusí, puerta batiente de místicos y guerreros, de aventureros, maestros del espíritu. Tierras que abren esa transición al valle del Guadalquivir, el famoso Río Grande, vivificador y vertebrador de Andalucía, un espacio habitado por antiguos pobladores hispanos que terminaron por islamizarse. Tradicionalmente se ha creído que la población que llega invasora es tan grande que es la que genera ese poblamiento. La investigación arqueológica que yo desarrollé en la campiña de Jaén nos confirma todo lo contrario. Lo que encontramos es los antiguos asentamientos iberorromanos que siguen ocupados por la población visigoda y vuelven a seguir ocupados en época islámica, y lo único que hacen es islamizarse. Una mayoría de población autóctona que se convierte, que serían los muladíes, que tendrán un papel fundamental importantísimo en las rebeliones muladíes de finales del siglo IX y comienzos del siglo X, una minoría de árabes que se asientan en las zonas territoriales más ricas de los valles, una cantidad un poco superior a estos árabes, pero inferior a la mayoría de muladíes conversos autóctonos, que serían los bereberes, que también se asientan en determinadas zonas montañosas. Y luego también hay que destacar, porque es relevante para ver esa configuración territorial no solo de la ciudad, sino de todo el territorio de la actual provincia de Jaén, hay muchos cristianos que no se convierten y que siguen viviendo como cristianos, ahora llamados mozárabes, en distintas zonas rurales de la provincia. Un paso natural que se halla entre la masiva meseta y el palimpsesto andaluz. ¿Quién no desearía la llave de esta fortaleza? Los actuales territorios de la provincia de Jaén, creo que es preciso y conveniente empezar diciendo que no siempre han estado dentro de la misma unidad o circunscripción geográfico-administrativa, sino que han ido perteneciendo a distintas entidades de otras coras o bien taifas, reinos, etc. La ciudad de Jaén tiene un origen muy antiguo. Básicamente los primeros indicios de ocupación humana los encontramos en torno a la edad del cobre, en torno al 3000, 3500 a.C. y bueno, ocupaba un emplazamiento completamente diferente al que ocupa actualmente. Ocupaba una zona que en Jaén se conoce como Marroquíes Bajo. Ese emplazamiento se abandona y la población que allí habitaba decide trasladarse a lo que es el emplazamiento del Cerro de Santa Catalina, que es el que nos encontramos. Es un alcázar del que tenemos documentada su existencia muy clara en torno al siglo VIII-IX, donde habría dos áreas muy claramente diferenciadas, lo que era una torre o una pequeña fortificación en la cumbre del cerro, y en la ladera norte habría un espacio de hábitat donde residiría posiblemente una élite político-militar. ¿Por qué se llama Jaén? Pues porque en época andalusí se llamaba Jaén, y el término español Jaén viene de la palabra andalusí Jaén. El historiador y geógrafo Ahmad al-Razi indicaba que la cora de Jaén limitaba al sur con la cora de Elvira, al oeste con Córdoba y al este con la cora de Tutmir.
Jaén es una bella ciudad con un fértil territorio y donde los productos son baratos, en especial la carne y la miel. Y en su jurisdicción se cuentan más de 3.000 alquerías donde se crían gusanos de seda. Se encuentra próxima a Jabal Quz y rodeada de jardines y fértiles campos donde se cultiva trigo, cebada, habas y toda clase de cereales. Nahrabullum, Guadalbullón, corre a 1 milla de distancia y allí se han construido numerosos molinos. Jaén cuenta con una mezquita aljama y en la ciudad residen importantes personajes y hombres de ciencia. Estas ciudades aportaron hombres de ciencias determinantes para la antigua Al-Ándalus. Ibn Malik de Jaén escribió una obra sobre gramática que se le llamó Alfía. Estuvimos en Malí, un país negro, africano, de la zona subsahariana, y en concreto en diversas ciudades, y en concreto les cuento el caso de Tombuctú, una ciudad perdida en el desierto a la que es dificilísimo llegar, y uno descubre que en esa ciudad tan remota hay docenas de ejemplares de la Alfía de Ibn Malik de Jaén. Y se preguntan, pero si esto era una obra para gente que supiera árabe. Yahya bin Hakam es, además, un personaje extraordinario, inteligente, sagacísimo, ingenioso, de un portento creativo, fuera de toda duda, polifacético, fue astrólogo, poeta, embajador, etc. Se forma, nace aquí y luego se traslada pues, a Córdoba, a la capital. Y poco a poco este ingenio, portento y capacidad intelectual le va abriendo puertas, como pasa en esa Córdoba, que estamos hablando del siglo VIII, IX, ¿no? Fue embajador y nada más y nada menos que ante una de las potencias más importantes del planeta en esa época, Bizancio, Constantinopla. En Bizancio deja maravillado al soberano, a la mujer del soberano, al hijo del soberano, se gana a todos. Su papel le hace que quiera representar no solo al emir, sino al Andalus y a la cultura árabo-islámica con la máxima dignidad. Entonces, lo primero que plantea, una de las cosas que plantea ante las autoridades de Constantinopla es que él no va a hacer una reverencia a este soberano, porque un musulmán solo hace reverencia y se inclina ante Dios. El soberano de Constantinopla, para tampoco crear conflictos, se le ocurre la estratagema de construir una puerta con un dintel rebajado para obligar y forzar a Yahya bin Hakam a que entre inclinándose. Entró sentado sobre el trasero, deslizándose, pero con la cara y el tronco con toda dignidad y manteniendo, como se dice normalmente, la cabeza bien alta. Los reyes norteños esperaban como aves pacientes cernidas sobre una Al-Ándalus abstraída en su propio éxito. Un espacio donde las batallas de Alarcos y de las Navas se sucedieron en llanuras que anticipaban ese collar de ciudades engarzadas en una joya que poco a poco se iba a desatar. Unos riscos anunciadores de una realidad trascendente peninsular, rocas en frágil equilibrio, punto sensible y mítico de un sur peninsular codiciado. Jaén es considerada como una zona de paso, una zona que está muy bien emplazada en las rutas de comunicación. Tarik, que fue quien entra realmente, pues, quizá hacia la zona de Martos por Cuna y se dirige al Guadalquivir para alcanzar rápidamente los pasos de Peñaperros porque va hacia Toledo. Pero una ciudad muy pequeña, una ciudad que prácticamente tendría en torno a unas 12 hectáreas aproximadamente y ocupa lo que actualmente conocemos como el barrio de la Magdalena y el barrio de San Juan. La mezquita se encuentra en las cercanías de una antigua fuente situada en el centro del patio, donde los musulmanes acudían a purificarse. La purificación es el paso previo para presentarse ante Allah, dispuestos ante la presencia divina.
La fuente de abluciones enfatiza el valor primordial que se da a la ablución en un patio andalusí porticado, de arcos sobre fustes romanos, con una hermosa alberca en su centro geométrico. Fueron los sirios de Bali, procedentes de las cercanías de Alepo a comienzos del siglo II de la Égira, los que fundaron este antiguo oratorio, un oratorio que no tardaría en convertirse en la mezquita mayor. Las tribus sirias estaban destinadas a combatir a las tribus Imazigh en los primeros tiempos de aquella Al-Ándalus incipiente, de dudosa afiliación omeya. Sirios que trajeron y transmitieron la fuerza del califato islámico y parte de la antigua Bizancio. ¿Sintieron nostalgia de sus vergeles en estos jardines imaginados? En su armonioso patio de abluciones, tras la composición de sus arcos y agua, hallamos el cerro del castillo de Santa Catalina, elevándose sobre la ciudad. En sus muros y su perfecto alminar, percibimos esa robustez propia de las construcciones sirias, romanas en su esencia. Hallamos así toda una concepción en pos del buen gusto y la disposición equilibrada de sus espacios para la meditación, embellecida por el agua de la alberca, presentada por arcos que parecen contenerla, acompañando al elemento primordial y sustentador de toda vida. El baño del Niño de Jaén es uno de los más espectaculares de la península, el mayor en extensión y decoración de origen almohade. Hay varios baños árabes que se han sido documentados desde el punto de vista arquitectónico o desde el punto de vista arqueológico. En concreto tenemos localizados 3 de los que se decía en las crónicas islámicas, decían que Jaén era una ciudad con tantísima abundancia de agua que era capaz de abastecer no solamente a 5 baños, sino a un gran perímetro de huerta, y eso lo tenemos perfectamente constatado con la investigación arqueológica. Pues de esos baños hay localizado y visitable uno que es el mayor, el baño del Niño, el que conocemos como el baño que usaban los funcionarios, que es una pieza de un gran valor arquitectónico para la ciudad, y junto a ello la investigación arqueológica han documentado otros 2 más. El baño andalusí representa la esencia de los propios andalusíes. Despierta el alma, la sacude de la pereza, la prepara para el acto de devoción y la protege dotándola de confianza y seguridad. Esta naturaleza integrada se halla profundamente espiritualizada por el conocimiento del valor del agua, agua celestial, racionalizada y ensalzada en su sentido más trascendente por la necesidad de la ablución ritual, acto que representa el renacimiento de la humanidad entera. Al fondo, las montañas de Sierra Nevada, mientras Alcalá nos anuncia ese Al-Ándalus nazarí incipiente. Un Alcalá que controlaría desde el Valle del Genil al Guadalquivir. Este castillo, en la encrucijada, es la clave sobre un vasto terreno que ya anticipaba Granada. Un castillo y una alcazaba para guardar Jerez, Granada o Córdoba. Grandes urbes andalusíes situadas en torno a este asentamiento. En este hábitat ancestral sentimos la fuerza de los tiempos, un espacio humanizado en una frontera natural. Creo que no debemos confundir religión con cultura. Pero en Al-Ándalus se forma una cultura, evidentemente, con un tronco venido de Oriente y formando la base de esa cultura árabo-islámica andalusí, pero donde también caben elementos culturales que aporten comunidades religiosas, básicamente religiosas, que incorporan a esa cultura andalusí ciertos elementos, ¿no? Eso hace que sean judíos, no como cualquier otro judío del resto de Europa o del mundo, que sean cristianos no como otros cristianos del resto de Europa o del mundo, sino que sean cristianos andalusíes con una cultura andalusí. El modus vivendi de un campesino cristiano diferiría en eso, en qué tipo de actividad agrícola desarrollaba o en qué tipo de actividad industrial o comercial desarrollaba, nada más. Un poderoso alcázar de origen islámico de dobles arcos de herradura y entradas en recodo en una frontera creada para sondearse,
asimilar las diferencias y rechazar las doctrinas de los adversarios. La estructura del alcázar es triangular. En sus vértices se ubican 3 torres unidas por lienzos y una gran torre de tradición califal. La llamada Torre de la Cárcel es una de las torres defensivas más hermosas de Andalucía. Torres implantadas especialmente por la arquitectura militar del califato almohade. ¿Alguien imaginaba una cárcel más majestuosa tras las saeteras orientadas hacia la Sierra Nevada? Su perfecta cúpula octogonal ilumina con un haz de luz el vacío. Una luz que vincula el espíritu con la realidad externa. Un óculo que se nos presenta como el único lugar posible por donde elevarnos hacia los cielos. En esta inmensa frontera hallamos la ciudad conocida como de los manantiales o de Al-Kabdak, en lo que hoy es Alcaudete, integrada en la antigua Medina Elvira, en Granada. Se trataba de una fortaleza de origen andalusí, una más en una zona intermedia de aspirantes al dominio de rutas y caminos, de inmensas tierras en un mundo de posibilidades y usurpaciones. La sociedad de la época es una sociedad básicamente agrícola, es decir, frente a un cultivo quizá de cereal, quizá de productos de almacenaje, cereal, vid, en fin, la famosa tríada mediterránea, que no es más que producción capaz de almacenarse y de guardarse por parte de los grandes propietarios, se pasa a una producción de huerta que debe venderse en el mercado y que es para consumo de temporada, digamos. Entonces parece haber una profunda transformación muy rápidamente. Jaén era muy rica en moras, en olivo, y también tenía una enorme extensión de huerta que, sin lugar a dudas, serviría como moneda de cambio y moneda comercial todos estos productos con el resto de las coras. Está muy bien documentada la producción de seda en nuestra cora, pero también la producción de aceite o otros productos hortícolas o incluso cereales de gran tradición en la campiña de Jaén. Eso implica un mercado. Automáticamente, no quiere decir un mercado de tipo capitalista y demás, pero sí un mercado donde pues, los que producen llevan ahí sus productos y los distribuyen a cambio pues, de monedas o de intercambios de cualquier forma, pero exige un mercado. La ciudad implica mercado automáticamente. No es posible una ciudad sin mercado. Baños de la Encina posee un castillo del 352 de la Égira, llamado como el Castillo de los Baños o de Buri al-Hamma en las cercanías al valle del Guadalquivir. Fue el califa Al-Hakem II quien mandó erigirlo, el gran mecenas en la cúspide de ese Al-Ándalus imitado una y otra vez, fundador de más de 27 escuelas públicas dedicadas a los más pobres y a los huérfanos. Al-Hakem fue el mismo que decretó la enseñanza obligatoria para los niños y aglutinó la biblioteca más importante del mundo. En este castillo, como en otros, se creó toda una red de acantonamiento de magrebíes hasta San Esteban del Gormaz, en Soria, donde realizarían incursiones por todo el norte peninsular que tanto iba a castigar Al-Mansur el-Amirí. Este castillo, símbolo del poder en Andalucía, pasó a manos de unos y otros. Un castillo que solo 3 días después de la estrepitosa derrota de las Navas iba a permanecer en manos almohades. De las Navas de Tolosa conocemos muchos datos a través de la fuente. No fue la gran batalla decisiva que acabó con Al-Ándalus, ni mucho menos, fue un emplazamiento más. Lo característico, lo peculiar que tuvo Al-Návar es que fue capaz de reunir a una enorme cantidad de tropas para proceder a ese conflicto bélico. Bueno, fue evidentemente una batalla considerable para la época, por la cantidad de fuerzas implicadas,
se calcula, pues cada bando pudo haber entre 12.000 y 18.000 hombres, lo cual para la época era muchísimo, y fue evidentemente una batalla campal, que son elementos extraños, fundamentalmente porque los ejércitos estaban dirigidos por los reyes en el caso de los cristianos y por el califa en el caso de los almohades, por tanto fue un conflicto de gran envergadura. Es un ejército muy singular, muy extraordinario para la composición convencional que normalmente tenían en esta época los ejércitos. Y no me refiero a que hubiese negros de la zona subsahariana en la composición del ejército del califa nazi, del califa almohade, ni tampoco que hubiera bereberes, ni tampoco que hubiera árabes a todo, o incluso turcos, ¿no? Arqueros que venían de fuera. El hecho de que había enormes cantidades de individuos que no eran soldados, que no eran militares, que en su vida no habían cogido ni una lanza, ni un arco, ni una flecha, y que estaban allí. Eran personas de un elevado nivel cultural. Puedo citar, pues traer un poco como siempre a nuestro territorio de Jaén, pues al juez, al cadí de la ciudad de Jaén. La batalla de las Navas de Tolosa no es una batalla de moros contra cristianos, porque en el ejército almohade combaten como aliadas tropas leonesas, incluso tropas castellanas enemigas de Alfonso VIII. Don Fernando Rodríguez de Castro, al que se llama el Castellano, se había puesto al servicio de los almohades y parece que si no él, al menos su hijo lucha con contingentes castellanos contra Alfonso VIII en la misma batalla. Se están mirando todos con desconfianza, sobre todo León, Castilla y Portugal. Castilla tiene la primacía económica. Por el otro lado, León se va quedando arrinconado, a pesar de que León considera que Castilla, en el fondo, es un elemento desgajado del propio León. Los leoneses siguen considerando que ellos son algo así como los descendientes del Imperio Romano de Occidente, de los godos, en definitiva. Les está pisando también el terreno por el occidente, Portugal, que también se considera un elemento desgajado de la corona leonesa. Y además, los almohades tenían un problema político interno muy fuerte, que derivaba de la degradación, digámoslo así, de la teoría primitiva almohade del Mahdi de Ibn Tumart, que los distintos califas van recortando y que en definitiva se traduce en un problema de poder. El califa almohade como detentador del poder frente a los grandes shuyukh, es decir, los shaykh de cada una de las tribus bereberes que habían apoyado a la dinastía y que querían también jugar un papel como lo habían jugado en la época de Ibn Tumart. Entendemos que para mí lo que supuso la Nava fue el inicio de la conquista de Andalucía, el hecho de que los cristianos ya pudieran poner control en Sierra Morena y empezar la expansión a conquistar las grandes ciudades de la Baja Andalucía. Pero el poder musulmán siguió en Granada, con el reino nazarí de Granada, durante muchísimo tiempo más. Hay solamente 3 testigos de la batalla y uno de ellos es don Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, que es el que gana la batalla realmente, porque quien gana una cantidad de dinero inmensa es Toledo, la diócesis de Toledo, que es la que paga la cruzada contra los almohades. Hace una versión de la batalla destinada a demostrar la importancia de la aportación castellana, lo mal que se habían comportado los cruzados extranjeros, es decir, se dan varias cosas. Una, que los leoneses no participan en la batalla y atacan a Castilla por el norte en el momento de la batalla porque son aliados de los almohades. 2, que en el ejército almohade hay también tropas cristianas. 3, que la propaganda que nos ha llegado a la batalla es una propaganda que emana fundamentalmente de autores cristianos, que tienen muchísimo interés en demostrar la importancia de la aportación castellana frente a todas las demás aportaciones. Posiblemente el impacto mediático fue mayor que el efecto real. Quizá, bueno, porque se había perdido, hay que tener en cuenta los desastres sucesivos que se habían producido en Oriente, la pérdida de Jerusalén y todo ese conflicto que en esos momentos había, los problemas del propio papado, con enfrentado a toda una serie de la época que se llamaban herejías y demás, y movimientos de contestación hacia el poder del papado, y entonces el propio papado trató de utilizar la batalla como un elemento que, digamos, le legitimaba. El imperio almohade tardó todavía 60 y tantos años en desaparecer. Tampoco se puede decir que la batalla supusiese ya la caída del imperio, porque son 60 y tantos años los que pasan. A partir de ese momento, los jefes almohades
son mucho más prudentes, ya no están dispuestos a librar grandes batallas, sino operaciones de contención, pequeñas operaciones y más. Por tanto, en ese aspecto sí tiene efecto, digamos, más que material, por la ideología y los planteamientos que les van a impedir reaccionar y les van a impedir detener realmente los ataques cristianos, porque no se atreven, digamos, a poner en juego toda la fuerza que el propio Estado almohade tenía todavía. En la historia de la Cora, la provincia, los territorios de la actual provincia de Jaén, ha habido momentos muy importantes, muy interesantes, de una gran relevancia, cuando se produce una formación de un Estado independiente. Fue en 1232, en Arjona, cuando Muhammad Yusuf al-Hamar sembraría la que fue la raíz de un hecho trascendental en Al-Ándalus, la formación del Sultanato de Granada. Nació en Arjuna, en Arjona, y fue el epónimo y fundador de lo que normalmente la gente suele conocer como Reino Nazarí de Granada. Después de la batalla de las Navas de Tolosa, en la década de los años 20 y tantos, 30 y tantos de Al-Ándalus, en la que se ha desmoronado el poder del Imperio almohade, en la época en la que la presión cristiana, Fernando III el Santo está conquistando, avanzando, y se ha producido una especie de, o sin especie, una división y fragmentación de todo el territorio andalusí. El peligro de desaparición de toda la Andalus es absoluto. ¿Por qué no lo conquistó? Porque Ibn al-Ahmar, y en resumen, primero en 1232 se proclama soberano, y ahí empieza una fascinante, interesante y extraordinaria historia en un embrión tan pequeño, tan modesto, pero que enseguida empieza a crecer. El llamado Reino Nazarí de Granada tuvo 3 capitales. Las 2 primeras fueron en tierras de Jaén. La primera, Arjona. La segunda, enseguida, cuando ya adquiere un poco de poder Ibn al-Ahmar, acude y se instala en la ciudad de Jaén. En 1938 es cuando ya traslada la capital a la ciudad de Granada. Fernando III avanza, va conquistando todo, no se le resiste nada, es arrollador, hasta que en un momento dado la inteligencia y capacidad de este extraordinario Ibn al-Ahmar, este jaenés, Muhammad I, se da cuenta que el final no va a ser otro que la rendición o la muerte. Salvó a Al-Ándalus completamente y pudo permitir que existiera Al-Ándalus y siguiera viviendo hasta 1492, decide negociar. ¿En qué consiste este pacto? Yo te doy una de las ciudades que más me importa de mi reino, de mi estado, de mi sultanato, de mi emirato, pero a cambio también pido mucho. ¿Y qué fue ese mucho? Pues no fue otra cosa que un pacto de no agresión, de paz, un tratado de paz de 20 años. En Baeza, frontera natural del Islam peninsular, los andalusíes resistieron ante la presión de las órdenes militares cristianas, como la Orden de Calatrava. Una ciudad a la que Antonio Machado iba a regalar estos versos de intenso sabor andalusí. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Se dice que el Guadalquivir nace en la Sierra de Cazorla. Una sierra de signos y pinturas rupestres, de escarpados lechos, de sinuosos y sensuales meandros, riego germinal de 2 esenciales ciudades en el devenir de la España musulmana y todas las Españas: Sevilla y Córdoba. Grandes ríos para una Andalucía ambicionada como la esencia de Hispania. Pléyade de ciudades bisagra, mezcla irremediable y tenaz de grandes imperios. Valle y cumbre de Hispania. Vano y saetera
de aquellos que la pretendían, la fortificaron y la elevaron como un olivo milenario en los confines de la antigua Cora de Yaiyán.